Permítame, señor Patiño, hasta ahora integrar a este análisis en Caracas, Venezuela, a uno de los protagonistas de esta noticia, es Carlos Valero. Él es diputado de oposición por el partido Un Nuevo Tiempo, integrante de la Comisión de Política Exterior. Señor diputado, tenga usted las muy buenas noches y quiero comenzar preguntándole a usted qué opinión tiene frente a estas versiones que han circulado en las últimas horas y que indican que Nicolás Maduro estaría contemplando la posibilidad de dejar la presidencia e incluso de buscar asilo en uno de sus países, en un gobierno cercano o aliado a él. Muy buenas noches, Jefferson. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Bueno, yo creo que los venezolanos verían con muy buena... O sea, sería una de las mejores noticias de los últimos años si el presidente Maduro se hiciera a un lado y permitiera que algunas de las personas que realmente tienen capacidad para resolver el problema venezolano lo resolvieran. Pero eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Fíjense, la ola de rumores que se está generando es una ola de rumores que expresa de alguna manera la enorme crisis política que hay en Venezuela. No puede ser que un país que el año pasado cerró con una inflación de 210%, la más alta del planeta, que el Producto Interno Bruto cayó en casi 9%, con unos índices de escasez, en el caso de las medicinas, que rondan el 90%. Eso es una cosa increíble. Y con unos índices de escasez en alimentos y en el resto de los productos que supera el 30-40%, la inflación en alimentos del año pasado fue superior al 330%. Ese número que lo escuchan en cualquier país del mundo y se horrorizarían. Bueno, por supuesto, una crisis económica de esas perspectivas tiene un correlato en el espacio político. Y estamos frente a una crisis política. Y cuando la crisis política, a medida que el gobierno no tome decisiones, a medida que el gobierno siga deteriorando la calidad de vida de los venezolanos, a medida que el gobierno siga empobreciendo por una ceguera ideológica o por incapacidad. Yo recuerdo mucho una frase que comentaba Octavio Paz. Octavio Paz decía que la ceguera física impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar. Entonces, claro, como Maduro, el presidente Maduro y su gabinete no están analizando la realidad, profundizan la crisis y vienen este tipo de rumores. Pero yo creo que eso es falso, creo que... y además, una cosa más importante, la oposición venezolana, que hoy es mayoría en la Asamblea Nacional, no estamos buscando ningún tipo de atajos para que el presidente sea sustituido en el poder. Nosotros vamos a trabajar al lado de la gente. Ya construimos una nueva mayoría social. Bueno, esa mayoría social la vamos a ampliar. Vamos a hacer una mayoría mucho más fuerte, mucho más robusta, que le pase por encima a estas instituciones de cartón pintados de rojo que están completamente partidizadas. Acá vamos hacia la resolución del conflicto político, diputado, pero yo dudo que se dé por la vía de que el presidente Maduro un día... dígame. Pues precisamente quiero que hablemos ahora de esa división o esa aparente división que han denunciado diferentes sectores que enfrentaría el chavismo. La crisis generalizada en Venezuela pareciera crecer a la par de las versiones sobre supuestos fraccionamientos al interior del movimiento que en su momento lideró Hugo Chávez. Este martes, durante una sesión plenaria en la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento denunció que dentro del partido oficialista habría, según él, 4 grupos tratando de forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Este gobierno en su agonía, solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional. Estas agudas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional no son nuevas. Ya se escuchaban por las calles de Venezuela en medio de rumores que se fueron transformando en matriz de opinión de cientos de venezolanos cansados de soportar la profundización de una crisis social, económica y política. Para el dirigente opositor Henry Ramos Alup, el tema es más que complejo. No solo los detractores de las políticas de Maduro están inconformes. Dentro del chavismo, según Alup, hay una fuerte pugna en busca de la renuncia del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Ustedes saben la procesión que tienen por dentro. 3 grupos militares conspirando adentro y 4 grupos en el PSV
cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro. Eso lo saben ustedes. Estas versiones, esbozadas por el número 1 del Parlamento venezolano, coinciden con la información que manejan abiertamente quienes en el pasado acompañaron las políticas del fallecido presidente Hugo Chávez, es decir, quienes se consideran chavistas, pero no maduristas. Nigmer Evans, del colectivo político Marea Socialista, es uno de ellos. Esto escribió en su más reciente editorial. En los últimos 15 días se ha instalado la matriz de opinión de que la única forma de resolver la crisis es saliendo de Maduro, ya que este no actúa. La presión en este sentido ha ido creciendo y esta presión pudo ocupar el centro del escenario político, porque el debate no solo lo presenta la MUD, sino que es un secreto a voces que desde las propias cúpulas del chavismo se evalúa esa posibilidad. Otro punto de vista es el de Jesús Seguías, presidente de la firma Datincorp, el empresario quien dice mantener contacto con dirigentes tanto de la oposición como del oficialismo, aseguró en entrevista con el diario El Nuevo Herald que ya son muchos dentro del mismo régimen los que consideran que el actual gobernante ya no está brindando garantías de continuidad al proceso revolucionario. Cada día son más los chavistas dentro de la dirección nacional del PSV, hasta del propio gobierno, incluso hasta dentro del propio gabinete, que no creen en lo que está haciendo Maduro. Hay ministros que piensan que lo que se está haciendo en materia económica es una locura y que se está conduciendo a Venezuela hacia un cataclismo. Precisamente, la opositora Mesa de la Unidad Democrática, quien insiste en que un primer paso a la solución de la crisis estaría en la renuncia de Nicolás Maduro, lanzó esta semana la denominada campaña social para promover una salida adelantada del mandatario venezolano, cuyo periodo culmina en el año 2019. Ramos Alop subrayó que el cambio debe ser por las vías legales. No nos van a docenar y van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica, electoral, porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela y van a salir del poder. Para expertos, Venezuela está inmersa en un choque de trenes institucional, con un chavismo con minoría en la Asamblea Nacional, pero controlando otros poderes como el judicial, que podría ser fundamental para vetar las decisiones de la mayoría en el legislativo. Regreso a Valencia, Estado Carabobo, con Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana y analista político. Lo hemos invitado también porque es interesante escuchar las voces que desde el chavismo aún continúan defendiendo las políticas que ha venido adelantando Nicolás Maduro. Señor Pedro Patiño, ¿usted qué puede decir frente a esas voces que consideran que la salida de la crisis que enfrenta Venezuela pasa precisamente por la salida del poder de Nicolás Maduro y que por esa razón es que se tienen que explorar esas vías constitucionales para que ese gobierno finalice antes del 2019? Fíjate lo siguiente, Jefferson, en ningún país que haya tenido una crisis parecida a Venezuela, con la renuncia del presidente se arregla. Eso es falso. Argentina 2001, está un ejemplo allí, salieron 5 presidentes en una semana y la crisis más bien se agravó. Es decir, quienes están buscando la salida del presidente es la oposición. Y la oposición, los seguidores de ellos que ganaron el 6 de diciembre pasado, votaron fue para otra cuestión, para ver si ellos podían coadyuvar con el gobierno central para afinar los detalles y salir de la crisis económica. Ellos no están haciendo nada de eso, están haciendo lo contrario, es decir, tratando de agravar la crisis para enrumbar a una salida violenta de Nicolás Maduro. Ahora bien, el señor Henry Ramos Alú se contradice porque dice en un discurso que lo acabamos de escuchar que Maduro lo sostiene el alto mando militar y después dice que hay 4 grupos de militares que están pidiéndole la renuncia a Maduro. ¿Cómo se entiende esto? Es algo totalmente contradictorio. Nicolás Maduro es el presidente constitucional. Solamente puede haber una renuncia de parte de él, puede haber una enmienda constitucional, puede haber un referéndum revocatorio. Todo esto, menos la renuncia, pasa por una elección popular. Es decir, que tenemos que medirnos en las urnas y cada elección, eso lo saben los políticos, cada elección tiene sus propias características. No es igual la elección del CID que una elección en un referéndum revocatorio dentro de unos meses. Es decir, que hay que jugarse
como se dice aquí en Venezuela, a Rosalinda en esas elecciones. Señor Ocando, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que la presencia de Nicolás Maduro en el poder es en este momento un obstáculo para salir de la crisis que enfrenta Venezuela? Mira, yo creo que eso lo están diciendo los chavistas desde hace rato. Tú ves, hay sectores dentro del chavismo, no hablemos de la oposición, que están expresando abiertamente, y tú lo puedes chequear en diferentes portales que ellos manejan. Además hay expresiones muy específicas, por ejemplo, de esta pelea que habla Ramos Alup. Hace días, por ejemplo, acribillaron al jefe de inteligencia de Tarek El-Aissami. Luego, hace un par de días, metieron preso a un mayor activo del ejército, que era el asistente personal del papá de Chávez, que está enfermo, y que es una persona muy cercana a Dan Chávez. Ese señor venía transportando 500 kilos de cocaína, o media tonelada de cocaína, más o menos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién dio la orden? O sea, ¿qué persona está más arriba de la familia Chávez para poder ordenar esa detención de esta persona, que es una persona absolutamente de la confianza del hermano de Chávez, que es el gobernador de Barinas? Es decir, están pasando enfrentamientos de tal naturaleza, y todo esto obviamente está en el epicentro de esto, está Nicolás Maduro. Es decir, la sobrevivencia del chavismo, en mi opinión, pasa por la salida de Nicolás Maduro. El problema es todo lo que significa, todo lo que van a perder este grupo, y por eso es que tiene un gran sentido la búsqueda de posibles destinos y de asilo político, porque yo no creo que Maduro, una vez que salga del poder, y su grupo, porque no es Maduro solo, sino toda la gente que está alrededor de Maduro, ¿dónde está el espacio en Venezuela? Porque tiene que enfrentar de alguna manera las acusaciones que hay en contra de ellos, tiene que enfrentar acusaciones internacionales. Es decir, cualquier gobierno que venga después tiene que necesariamente lidiar con ese problema serio de tener a unas personas metidas en problemas muy graves, y no solamente dentro del país, sino sobre todo fuera del país. Señor Carlos Valero, ¿cuál es su opinión? Estábamos escuchando las declaraciones que nos entregaba el señor Pedro Patiño desde la óptica del chavismo, que aseguraba que esa decisión electoral que había tomado el pueblo venezolano de elegir a esos diputados de oposición obedecía a un mensaje en el cual ellos tenían que coayudar al gobierno para salir de la crisis, y que lo que están haciendo estos diputados elegidos, dice este señor, es que no están coayudando y que sencillamente están llevando a profundizar esa crisis. ¿Qué opina usted? Bueno, eso es completamente falso. Vamos a remitirnos solo a las cifras. El año anterior, el 2015, nosotros no habíamos sido electos diputados, y Venezuela tuvo una inflación de 230%, 240%, pues la cifra todavía no termina de publicarla el Banco Central. La economía cayó en 10% del Producto Interno Bruto, y nosotros no éramos diputados, ellos tenían mayoría en la Asamblea Nacional. Maduro tuvo una ley habilitante por un año, el presidente Maduro. Fíjense, aquí lo que está ocurriendo es que el gobierno sigue aferrado a un modelo que, como te lo comentaba anteriormente, es un modelo completamente ideologizado, pero que además se combina con un acopamiento masivo de la corrupción por parte de la administración pública. Fíjese, hablemos del dólar a 6.30. Nosotros tenemos supuestamente un dólar a 6.30 que hoy Maduro lo devaluó a 10 bolívares. Bueno, el dólar paralelo está por encima de 1.000 bolívares. Fíjese la diferencia, 10 bolívares versus 1.000 bolívares. Entonces, las personas que tienen acceso al dólar de 6.30, que son solamente el gobierno, toman ese dólar de 6.30, se van al mercado negro y lo cambian a 1.000 bolívares por cada dólar. Por supuesto, se destruyó el aparato productivo, y por supuesto los dólares solamente se van a la corrupción. Tenemos además un tipo de cambio, un sistema de precios completamente enloquecido. Acá en Venezuela no se sabe cuánto cuesta algo, porque hay un precio oficial, pero entonces tenemos el precio de los bachaqueros, tenemos el precio que se genera producto del contrabando. En consecuencia, la economía está completamente desquiciada. Y el tema de la salida anticipada del presidente Maduro, que por cierto no debe sorprender a nadie, porque la Constitución establece en el artículo 72 que se puede convocar un referéndum revocatorio. El tema de la salida anticipada del presidente Maduro en este momento es casi que un tema ético. Fíjese, acá en Venezuela hay personas que están muriendo en los hospitales
por falta de medicamentos y falta de insumos. Acá en Venezuela le leí una declaración a una doctora en Valencia que decía que los niños se le están muriendo como pollitos. Eso está ocurriendo en el país que tiene las reservas petroleras más importantes de Venezuela y de América Latina. Y eso ocurre porque la corrupción se llevó todo el dinero. Entonces, cuando nosotros decimos que es un compromiso ético el resolver este problema, es porque Maduro no lo quiere hacer. Ahora, ¿cuál es la vía? Nosotros en mi partido, en el Partido Nuevo Tiempo, creemos que la vía la establece la Constitución. Y hay una vía muy clara para salir del presidente Maduro, que es la convocatoria de un referéndum revocatorio. Ahora, como ellos tienen la espada de Damocles del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros estamos evaluando convocar. Cualquier vía va a involucrar, por supuesto, a la mayor cantidad de personas. Va a ser una vía que va a involucrar a la gente. Queremos convocar un referéndum revocatorio y en paralelo estamos evaluando la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pues finalmente, como se lo he planteado, hace parte del análisis que tenemos hoy aquí en el programa La Noche. Son esas salidas que dentro del marco de la Constitución venezolana está explorando una mayoría opositora en Venezuela. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que ya comienzan a llegar de nuestros televidentes a la pregunta que les hacemos el día de hoy. La oposición plantea dos salidas constitucionales para ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro. Por un lado, un referendo revocatorio y por el otro lado, una enmienda constitucional. ¿Con cuál de las dos usted está de acuerdo? Vamos a leer algunos de los mensajes que llegan hasta ahora. El señor Francisco Acosta hasta ahora dice: el referendo revocatorio sería la vía más expedita y rápida para acabar con un problema que requiere rápida solución. Keira Hernández dice: referendo, hay que sacarlo con la Constitución sin modificaciones, con sus propias leyes o con su propia ley. Y Kevin Herrera nos dice hasta ahora: la más eficaz y culminar rápido con esa dictadura de una vez. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una primera pausa y ya continuamos aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.